Bien, compañeros, continuando con la clase entonces, habíamos quedado con Jean-Jacques Rousseau y el contrato social. Otro importante difusor de la ilustración va a ser Montesquieu, que también va a ser precisamente un seudónimo. Llamado Charles Louis de Secondant, Montesquieu va a tener un importante libro llamado El espíritu de las leyes. Ahí Montesquieu va a elaborar una importante propuesta ilustrada para evitar precisamente la concentración del poder, el absolutismo, las dictaduras y demás, que va a ser conocido como el espíritu de las leyes, este libro. Dentro de este espíritu de las leyes va a hablar, sobre la separación de poderes. Por ejemplo, en nuestro país existe separación de poderes, por más que los políticos a veces se olviden de este tipo de cosas o la utilicen para sus conveniencias, siendo sinceros. Pero existe la separación de poderes. ¿Por qué? Nuestro país se establece en un régimen democrático y republicano, en donde la separación de poderes es fundamental para poder evitar ¿qué cosa? La aparición de dictaduras. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? ¿Ustedes lo recordarán? ¿Lo recuerdan? Tres poderes importantes que se fiscalizan entre sí y de esta manera se evita la acumulación del poder en una sola institución o en un solo poder. ¿Recuerdan ustedes cuáles son estos tres poderes del Estado que lo rigen evidentemente hasta el día de hoy? Exacto, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta forma de dividir el poder va a ser sustentada teóricamente por este señor, Montesquieu, que habla precisamente de que debe existir estos tres poderes, uno que gobierna, otro que hace las leyes y otro que se encarga de que las leyes se cumplan. Y estos tres poderes deben estar precisamente, eh, deben estar autofiscalizados, se deben fiscalizar entre ellos. El Congreso fiscaliza al Ejecutivo, el Ejecutivo fiscaliza al Congreso y de lo mismo, el Judicial al Ejecutivo y demás, así, para evitar que el poder se concentre en muy pocas manos. Cuando esto no sucede, es cuando nacen las dictaduras. Por ejemplo, la última dictadura que vivió el Perú fue la dictadura fujimorista del 92, en donde ahí pudimos ver cómo el Ejecutivo logró captar y tomar tanto el legislativo como el judicial. En los últimos años, en nuestro país, por ejemplo, estamos viendo fuertes enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo, y el judicial también se convierte en un botín de guerra de alguno de esos dos. Por eso es que tenemos tantos enfrentamientos y tantas crisis políticas, las que hemos tenido en los últimos años. Pero bien, estos poderes deben ser totalmente independientes para garantizar que no se cumplan o que no aparezcan las dictaduras. Eh, Ninguna dictadura es mejor que una mala democracia, compañero, para que entiendan. O sea, la democracia podrá tener sus errores y los tiene y podrá ser un sistema imperfecto, que es cierto, porque ningún sistema es perfecto. Pero lo repito, ninguna buena dictadura es mejor que una mala democracia, porque en democracia siempre hay mecanismos para que todas estas libertades de las cuales hemos hablado se puedan cumplir. Y para evitar precisamente la aparición de dictaduras, aparecen estas división de poderes del Estado. En el plano económico vamos a tener a los fisiócratas franceses, sobre todo a François Quesnay, que va a hablar de que la única riqueza que puede sacar un Estado es precisamente la posesión y el trabajo de la tierra, y por eso que él va a señalar que la agricultura va a ser la principal actividad económica que pueda generar riquezas. Eh, por eso que en Francia, por ejemplo, la fisiocracia se va a convertir en una forma de vivir la economía, y por eso es que en Francia vamos a tener una economía basada en la producción agrícola, y eso va a traer problemas a la larga. Un seguidor de Quesnay va a ser Jean-Claude-Marie Vicent de Gournay. Él va a ser el que va a proponer, por ejemplo, el dejar hacer, dejar pasar, proponiendo precisamente la reducción de la participación del Estado en las actividades económicas. Él agregó que aparte de la agricultura va a haber otra fuente de riqueza que va a ser la industria, que para esta época ya se estaba sintiendo los primeros efectos de la primera revolución industrial. Sin embargo, en el caso económico,
el más importante difusor del liberalismo económico en el mundo va a ser el inglés Adam Smith, padre del liberalismo económico en Inglaterra. Él va a escribir el famoso libro La riqueza de las naciones. Él va a señalar que la única fuente de riquezas es el trabajo. El trabajo es la única fuente de riquezas. Trabajo en total y absoluta libertad. Y por eso es que para él, cualquier tipo de control sobre las actividades económicas impide el desarrollo de esto. Él va a señalar que cualquier actividad económica hecha en total y completa libertad puede generar riquezas. Agricultura, ganadería, industria y comercio. No obstante, él va a observar que para esta época ya la industria estaba despegando. Ahora bien, Adam Smith habla de que cualquier tipo de impedimento para que el trabajo y la economía se desarrolle libre es contraproducente. Tanto los que impone el Estado a través de regulaciones como los que se imponen a través de formas de comercio de control monopólico. Adam Smith va a estar en contra de la formación de monopolios comerciales, que es algo que lamentablemente dentro del desarrollo de la historia y sobre todo dentro de la formación del capitalismo es algo que se ha dado. Adam Smith estaría en contra, por ejemplo, de la concertación de precios. Adam Smith estaría en contra del control y difusión de un gran conglomerado comercial de un único producto de vital importancia, porque esto afecta precisamente el desarrollo libre del comercio. Y al igual estaría en contra de que los estados controlen precios o impongan precios o que el estado monopolice la distribución de un determinado producto. ¿Por qué? Porque Adam Smith estaba precisamente o hablaba precisamente a favor del desarrollo comercial libre de cualquier tipo de actividad, no solo comercial, sino económica en general. Bien, esto va a ser precisamente la ilustración. Ahora va a haber una reacción por parte de las monarquías absolutistas. Estas monarquías absolutistas, antes de pasar a la independencia de las 13 colonias, estas monarquías absolutistas van a responder en forma de lo que se va a conocer como despotismo ilustrado. ¿Qué sucede? Estos principios ilustrados que se van a empezar a expandir a lo largo de diferentes lugares de Europa, sobre todo gracias al desarrollo de la enciclopedia francesa. ¿Qué es la enciclopedia francesa? Es básicamente un intento de concentrar todos los conocimientos que se han desarrollado a lo largo de este periodo del siglo de las luces en una serie de publicaciones que van a ser conocidas como la enciclopedia, impulsadas por Diderot y d'Alembert. Publicaciones como estas se van a empezar a difundir a lo largo de toda Europa y varios de estos principios que obviamente criticaban abiertamente el poder absolutista van a empezar a ser un problema para las diferentes monarquías. Varias de estas monarquías se van a dar cuenta de la necesidad de impulsar reformas para impedir ¿qué cosa? Estallidos revolucionarios. De esta manera, muchas de estas monarquías impulsan una serie de reformas, obviamente las menos radicales, de esta crítica ilustrada y van entonces a mejorar hasta cierto punto las condiciones de vida de los súbditos de sus respectivos reinos, iniciando así este proceso del despotismo ilustrado, que buscaban hacer reformas en el bienestar de los súbditos basados en aspectos moderados de la ilustración. Obviamente no les van a preguntar a los súbditos qué tipo de reformas querían. Eran unas reformas hechas controladas desde arriba para abajo, para evitar precisamente estallidos revolucionarios. Famosa va a ser la frase del emperador de Austria que va a señalar todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué significa esto? Hacemos reformas que nosotros consideramos importantes y que nosotros consideramos que el pueblo necesita, pero no le vamos a preguntar al pueblo qué es lo que quiere. De esta manera, entonces, vamos a tener varios soberanos y monarcas que van a impulsar esta nueva forma de, esta forma de apaciguar el reclamo por reformas. Ahora bien, también dentro de ese despotismo ilustrado vamos a encontrar altos niveles de represión. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no se contentaban con esas reformas, obviamente salían a protestar y a reclamar reformas y pues los reyes van a hacer lo que siempre han sabido hacer. Mejor, ¿qué cosa? Reprimir a la población. Una de una de cal, otra de arena, como quien dice, ¿no? Esto te doy con un lado unas reformas y con la otra te castigo en caso de que no estés contentos con ellas.
¿Qué tipos de reformas o en dónde se van a producir estas reformas? En el caso español, por ejemplo, la llegada de los Borbones va a traer una nueva forma de entender la política en España, ya que los Borbones van a tener como principal objetivo modernizar el Estado español y van a aplicar una serie de reformas conocidas como las reformas borbónicas que van a ir en ese sentido: mejorar la administración pública, centralizar mejor el poder político, darle precisamente una mayor salubridad a las ciudades, sobre todo Madrid. Por ejemplo, Carlos III va a ser conocido como alcalde de Madrid también, porque este señor va a construir alamedas, paseos y va a embellecer la ciudad de Madrid dentro de una lógica ilustrada. Por eso es que los Borbones van a estar, y las reformas borbónicas, venidas con esta nueva dinastía de origen francés, van a estar dentro de esta línea de el despotismo ilustrado. El otro caso será, por ejemplo, en Prusia, en donde vamos a encontrar también, por ejemplo, la abolición de la tortura. Vamos a encontrar aquí en Prusia la aparición de la tolerancia religiosa, que van a ser algunos de estos principios en torno a la a estos principios de despotismo ilustrado. En Rusia, por ejemplo, vamos a encontrar que Catalina la Grande va a tener conversaciones con grandes intelectuales ilustrados, incluso va a fundar instituciones económicas de debate intelectual en Rusia y demás. Vamos a tener entonces varias de estas medidas que buscaban conciliar el absolutismo con ciertas ideas progresistas de la Ilustración. ¿Dónde es que vamos a ver por primera vez el desarrollo de las ideas ilustradas en la aparición de una nación con la independencia de las 13 colonias? Verán, como ustedes saben, a lo largo del siglo, finales del XVI y principios del XVII, Norteamérica va a terminar siendo colonizada por ingleses, los famosos colonos que van a llegar a Norteamérica y que van a iniciar la fundación de una serie de colonias, obviamente quitándoles territorios a las poblaciones nativas del lugar. Los ingleses tenían la intención en un primer momento de encontrar imperios como el Mexica o el del Tahuantinsuyo en Norteamérica, pero en Norteamérica no van a encontrar eso. Los españoles van a tener la suerte de encontrar el Imperio de México, el Imperio de Tenochtitlán y el Imperio del Tahuantinsuyo, dominar a sus élites y precisamente juzgar a toda esta población y convertirlos en tributarios del Imperio Español. Los ingleses tenían la intención de encontrar esto en Norteamérica, pero no lo encuentran. Encuentran población nativa de un desarrollo político no tan desarrollado como si lo encontraron en el sur. Y por eso es que estos colonos van a decidir, en lugar de esto juzgar y someter a la población, arrebatarle su territorio y empezar a construir una serie de colonias dedicadas a diferentes aspectos económicos, sobre todo a la agricultura y al intercambio comercial, entre las 13 colonias que se van a ir formando y la metrópoli, que en este caso era Inglaterra. Ahora bien, todo esto se va a venir desarrollando con normalidad hasta que a mediados del siglo XVIII inicia un conflicto bélico de escala mundial. ¿Cuál va a ser este conflicto bélico de escala mundial? La Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años va a ser un conflicto que se podría denominar también guerra mundial. La diferencia está que todavía aquí no tenemos a la industria al servicio de la guerra, como sí lo vamos a tener en la Primera Guerra Mundial. Pero esta Guerra de los 7 Años va a lucharse en todo el mundo. Va a lucharse en Asia, en África, en Europa, en América, va a lucharse en todos los territorios en donde las potencias enfrentadas tuvieran colonias o territorios. El enfrentamiento inicial es entre Austria y Prusia. Sin embargo, los austriacos eran apoyados por Francia y los prusianos eran apoyados por los ingleses. Conforme se va a ir desarrollando la guerra, los españoles van a también entrar en el conflicto dentro del bando franco-austriaco. De esta manera, entonces, como vamos a tener varias potencias que tenían colonias en toda parte del mundo, vamos a tener una guerra de carácter mundial. Pues bien, los colonos norteamericanos, que obviamente eran súbditos del rey inglés, también van a luchar en este conflicto, enfrentándose a ¿quiénes? A las posesiones francesas que estaban en Norteamérica, en lo que actualmente es Canadá.
De esta manera, entonces, los canadienses y los ingleses, o los ejércitos ingleses, que en su gran mayoría habían sido formados por colonos norteamericanos, van a entrar también en el conflicto. Y varios de los generales que luego van a luchar en la independencia de las 13 colonias van a adquirir experiencia militar luchando en estas guerras de los 7 años. Al final, los que terminan ganando la guerra de los 7 años son los prusianos junto con los ingleses. De hecho, la intromisión española en la guerra de los 7 años resultó tan desastrosa que los ingleses incluso llegan a capturar la isla de Cuba y Filipinas. Los españoles, para poder, para que les devuelvan Cuba y Filipinas, van a tener que ceder, ¿qué cosa? La Florida. La Florida era española. Para que les devuelvan Cuba y Filipinas, los españoles tienen que darle a los ingleses la Florida. A cambio, los franceses le dan a los españoles toda la zona de Luisiana, que también está en Norteamérica, que era francesa, pero producto de la derrota en la Guerra de los 7 años, los franceses le dan este territorio a los españoles. Pero bien, a pesar de que la guerra la han ganado los ingleses, toda guerra genera costos. Toda guerra genera precisamente una serie de problemas económicos. Y los ingleses no tienen mejor idea que aumentar los impuestos. Pero obviamente no aumentan los impuestos no aumentan los impuestos en Inglaterra, sino aumentan los impuestos en las colonias. Los colonos van a reclamar, hey, nosotros hemos luchado por ti en la guerra de los 7 años en contra de los franceses, hemos perdido soldados de las colonias que han luchado por ti y ahora tú nos estás aumentando impuestos. Además, nosotros no tenemos representación en el Parlamento y sin ningún tipo de representación de forma totalmente abusiva, ustedes nos están aumentando los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? El Sugar Act, por ejemplo, impuesto al azúcar en el año de 1764. En el año de 1765, el Stamp Act, un impuesto sobre los documentos, libros, periódicos e imprentas. Esto va a ocasionar la protesta que les había mencionado. Pero lo que va a producir ya el estallido y la revuelta en contra de en contra del poder inglés, en contra de la metrópoli, va a ser el Tea Act o impuesto del té en el año de 1773. De esta manera se le otorgaba una cesión monopólica a la Compañía de Indias Orientales para que pueda distribuir y vender el té en Norteamérica. Esto va a ocasionar entonces que la gente se revele en contra de las autoridades inglesas en Norteamérica. Aquí vamos a tener una fuerte influencia de las ideas liberales. Estas ideas liberales esgrimidas durante el proceso de la Ilustración también van a estar presentes dentro de los principales ideólogos y líderes del proceso de independencia de las 13 colonias. Antes del motín del té de Boston, ya habíamos tenido una experiencia de violencia en la misma ciudad de Boston, que va a ser conocida como la masacre de Boston. La masacre de Boston, no la confundan con el motín de té de Boston, que son dos episodios distintos. La masacre de Boston se produce en el año de 1770, en donde tropas británicas abren fuego en contra de la población en Boston. Van a morir 5 personas que son o caen muertas en medio de los disparos hechos por los casacas rojas. Ya tenemos entonces un antecedente en la misma ciudad de Boston antes de del estallido del motín del té de Boston. La masacre de Boston ocurre en 1770. El motín del té de Boston, que es el punto, el gatillazo para el inicio de la independencia de las 13 colonias, ocurre en el año de 1773, cuando un grupo de 150 colonos de Boston ingresa a los barcos de la Compañía de Indias Orientales y arroja al mar 342 sacos de té. El té para esta época era un valioso cargamento, ya que todo el mundo consumía té. Era una práctica habitual tomar té en las tardes y demás. Por eso es que se vuelve todo un gran revuelo el hecho de que se haya producido este motín. Obviamente los ingleses van a responder
reprimiendo a la población. Esto va a ocasionar que las demás, por cierto, Boston era el puerto de la colonia de Massachusetts. Las demás colonias, las otras colonias, empiecen a reunirse para saber o para acordar cuál iba a ser su accionar frente a lo que ya estaba desencadenándose en Boston y en la colonia de Massachusetts en general. Pues bien, se forma el primer Congreso de Filadelfia o primer Congreso Continental en el año de 1774. En este Congreso, los colonos van a oponerse a las leyes impuestas por la fuerza, van a oponerse también al comercio con los ingleses, rompen relaciones comerciales con los ingleses, se redacta una declaración de derechos, se resuelve apoyar a Boston y se empieza a tratar de negociar con la corona inglesa. Sin embargo, las negociaciones no van a ningún puerto y por eso es que en el segundo Congreso de Filadelfia, llevado a cabo en el año de 1775, se vaya a proceder a la declaratoria de guerra, en donde se va a formar el ejército continental y va a ser un antiguo militar que estaba en un primer momento o que participó dentro de la Guerra de los 7 Años, que va a ser George Washington, el que se pone como dirigente de este ejército continental. Inmediatamente se inician todos los preparativos para la búsqueda de armamento y entrenamiento de las milicias patriotas, aprobándose entonces la guerra contra Inglaterra en este segundo Congreso Continental del año de 1775. Ahora bien, los que van a apoyar activamente a los colonos van a ser franceses, sobre todo, va a haber mucha evidencia, pero también, en menor medida, españoles. ¿Por qué Francia y España decide apoyar abiertamente o decide apoyar tanto abierta o clandestinamente a los 13 colonias? Porque franceses y españoles se habían quedado muy, pero muy picones de la derrota en la Guerra de los 7 Años. Así que la independencia de las 13 colonias, a ojos de varios de los políticos españoles y franceses, era precisamente una forma de restarle poder a los británicos. Obviamente, no va a pasar desapercibido este hecho por algunos funcionarios, sobre todo funcionarios españoles. Un funcionario español le va a escribir una carta al rey diciéndole: señor, usted hace muy mal en apoyar la independencia de las 13 colonias porque está permitiendo que un grupo de personas supuestamente súbditas del rey estén hablando abiertamente de desligarse del control de este soberano. Y él va a señalar, más tarde que temprano, este puede ser un mal presagio para que las colonias españolas también empiecen a hablar de desligarse del control real. Obviamente, eso fue una especie de premonición. ¿Por qué? Porque luego varias de las naciones americanas van a ver como principal antecedente de sus respectivas independencias o principal, digamos, influencia de sus respectivos procesos de independencia, la independencia de las 13 colonias. Como dice el compañero Marx, al final se hizo canon esta predicción que le hace uno de estos funcionarios españoles al rey. Pero el rey, que quería hacerle la vida imposible a los ingleses, sea como sea, decide apoyar a las 13 colonias. Van a haber varias victorias, como por ejemplo, van a haber varias batallas como Trenton, Princeton, Boston, en donde vamos a encontrar victorias importantes de los colonos, pero pero durante los primeros años de la guerra, los que iban ganando eran los ingleses. De hecho, los casacas rojas ya estaban arrinconando a las tropas patriotas. Va a ser gracias a la importante llegada de apoyo francés, y en menor medida español, y en algunos casos holandés también, en que la guerra se va a inclinar a favor de los colonos. Y en el año de 1781, en la batalla de Yorktown, se va a producir la victoria final de los colonos, con la decisiva e importante presencia de los franceses. Bien, en el año de 1783 se va a redactar el Tratado de Versalles y ahí Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Consecuencias:
primer país republicano de la era moderna, primer país que nace bajo el sistema de los principios ilustrados liberales, primer país que crea su constitución para, y ahí viene el nombre, constitución, es decir, crea toda una serie de reglas y normas para que los ciudadanos de este país puedan vivir en total armonía, sin la necesidad ni la presencia de soberanos y demás. Es la primera vez en donde todos estos principios ilustrados que hemos venido hablando se están poniendo de manera, o se están aplicando de manera práctica, a través de la creación de lo que luego va a ser conocido como los Estados Unidos de América. ¿Cuántas constituciones va a tener el Estados Unidos de América a lo largo de su historia? Solo una. Solo una constitución va a tener los Estados Unidos de América a lo largo de su historia, que va a ser esta constitución esta primera constitución que nace precisamente luego de que nace del proceso de independencia. Ahora bien, obviamente, a lo largo de la historia, esta constitución se ha ido reformando, se han ido agregando reformas constitucionales, se ha venido esto aplicando una serie de adendas, sobre todo debido a las constantes, porque Estados Unidos también tiene problemas, obviamente. Por ejemplo, uno de los problemas constitucionales que tiene Estados Unidos es el tema a lo que viene a ser la regulación del uso de armas. ¿Por qué? Porque un derecho constitucional de los Estados Unidos es que cada ciudadano puede utilizar armas, que tenía sentido en una época en donde el rey de Inglaterra podía venir y quitarte tu territorio, entonces un ciudadano tenía la capacidad de poder utilizar armas para defenderse. Pero ya en la actualidad ya no tiene mucho sentido. Y ese es uno de los principales problemas del por qué en Estados Unidos sea tan fácil el acceso a armamento, armamento militar incluso, policial, militar, y por eso es que en Estados Unidos hay tantas muertes por tiroteos escolares, por ejemplo. Es uno de los problemas que está en su constitución y que muchos han querido cambiarla, pero ahí ya entra todo un lobby de los fabricantes de armas y demás. Pero bien, Estados Unidos entonces nace como este primer país en donde precisamente vamos a tener el desarrollo de las ideas liberales, la primera república democrática que aparece en el mundo. Ahora bien, como les decía, la independencia de las 13 colonias va a ser el punto de partida para el estallido revolucionario en Francia. Lo cual es paradójico, es como nadie sabe para quién trabaja. ¿Por qué? Porque son los franceses los que ayudaron a consolidar el proceso de independencia de las 13 colonias. ¿Y en quiénes creen que se van a basar los revolucionarios franceses para hacer su propia revolución? En la independencia de las 13 colonias. Es como si el rey francés, Luis XVI, que por cierto no la pegaba pero ni a nada, estaba cavando su propia tumba apoyando a los revolucionarios de las 13 colonias. Pues bien, la Revolución Francesa va a ser un proceso que se va a dividir en 3 etapas. Primero, la etapa monárquica, la etapa republicana y al final, con la llegada de nuestro amigo Napoleón, la etapa imperial. Va a durar desde 1789 hasta 1815. Es un proceso revolucionario dirigido por la burguesía. La burguesía dirige este proceso revolucionario que tuvo como principal objetivo eliminar el antiguo régimen, y los historiadores señalan que desde la Revolución Francesa en adelante se acaba el mundo moderno y se entra a la edad contemporánea. Va a buscar cambiar profundas estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Por eso se habla de revolución. La revolución no es simplemente cambiar ciertas cosas políticas y demás. No, la revolución es un cambio total. Este concepto de revolución es hacer un cambio total en prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, como son lo que hace la Revolución Francesa o como es lo que hace la Revolución Industrial, por ejemplo. Bien, ¿cuáles van a ser las causas? Primero, la crisis del absolutismo. Hay un despotismo muy grande impulsado por el rey Luis XVI. Gobernaba sin ningún tipo de control político, no había libertad de opinión, había una gran censura sobre la población, se suprimía la libertad de cualquier individuo que osara criticar
al rey. No obstante, este rey, Luis XVI, no era ni la sombra de lo que había sido su abuelo, el gran rey Sol, Luis XIV. Era un rey timorato, tímido, que no tenía la facultad de tomar decisiones importantes. Es más, cuando él se entera de que va a ser rey, producto de la muerte de su padre y luego de su abuelo, él no estaba preparado para el gobierno. Se dice que era un chico que pasaba más su vida eh, preocupado por cosas como la cerrajería y demás que en cuestiones netamente políticas y demás. De hecho, las descripciones sobre Luis XVI, inclusive las hechas por la amante del rey Luis XIV, eran realmente muy pobres, sobre todo debido a que no tenía estas capacidades de líder de una nación, y menos en una etapa tan crítica como la que va a vivir Francia durante los días previos a la etapa revolucionaria, ya que lo que vamos a tener va a ser una gran crisis fiscal. ¿Por qué? El rey Luis XVI ha mandado un montón de dinero a Estados Unidos apoyando la guerra de las 13 colonias. Obviamente, ¿de dónde va a salir ese dinero? De impuestos. Ahora, recuerden que el rey ha perdido, o Francia ha perdido la guerra de los 7 años. Y toda la inversión que se ha hecho en la guerra, obviamente no se recupera porque no se logra ganar algún tipo de beneficio económico. Por eso es que ya el Estado francés estaba en problemas económicos, y cuando el rey decide apoyar a los colonos, pues aumenta los impuestos y esto hace que se generen obviamente nuevas crisis económicas, ya que no se logran ganar algún tipo de rédito económico importante del apoyo a las 13 colonias, más allá de quitarle poder a los ingleses. A esto hay que sumarle qué cosa, que dentro de la corte de Versalles se hacían gastos enormes a costa del erario del Estado francés, erario que salía de los impuestos que pagaban todos los franceses. Las cortes de Versalles va a ser un lugar en donde había fiestas, banquetes, música, excesos y demás. Obviamente que solo lo gozaban los nobles y la familia real. Eso va a ser el problema, los gastos descomunales que se hacían en la corte de Versalles a costa del dinero del pueblo, porque básicamente ese dinero era financiado por la monarquía. Bien, ahora, no va a ayudar tampoco que el rey Luis XVI se case con una princesa de origen austriaco, María Antonieta. ¿Por qué? Porque la población no le tenía mucho afecto. Primero porque era extranjera. Y segundo porque María Antonieta cuando llega también se va a dedicar a realizar una serie de grandes cantidades de despilfarro de dinero dentro de la corte de Versalles. Despectivamente le decían la austriaca y no tenía un gran carisma o no había logrado convencer el corazón de los franceses. Ahora, suena chisme de Magali, pero también va a contribuir al desprestigio de la familia real. ¿Por qué digo que suena chisme de Magali? Porque en esta época es importante que los soberanos consumen el matrimonio y que tengan un hijo para poder obtener un delfín de Francia, es decir, un heredero. No ayudaba el hecho de que el rey tuviera un problema en sus genitales que hacía que cada vez que tuviera relaciones sexuales le doliera y mucho. Y eso va a ocasionar que se demore mucho la pareja en tener hijos. Y para esto, echarle más leña al fuego, el primer hijo que tiene la pareja no es un varón. Ahora, ¿por qué es importante que sea varón? Porque iba a ser el heredero. O sea, al ser mujer, entonces, no iba a heredar el trono de Francia, no iba a ser el delfín de Francia. No obstante, ya después tienen un hijo varón y demás, pero obviamente ya las habladurías de todo eso hacen que se critique abiertamente a la reina. Ahora, la pobre María Antonieta también la desprestigiaban, sobre todo los críticos liberales franceses, de una forma brutal. Nunca dijo esa famosa frase en donde supuestamente María Antonieta dijo que si no tienen para comer, que si no tienen para comer pan, que coman pasteles. Ella nunca lo dijo, sino que en una forma de desprestigiar su más desprestigiada figura, los críticos del sistema absolutista le inventan precisamente este tipo de frases, además de una gran cantidad de panfletos en donde supuestamente mostraban toda la promiscuidad de la reina con una serie
de oficiales, y al rey lo ponían como un felón, como si fuera un rey mandilón y demás. Una crisis, o sea, suena chisme de Magali, pero también va a ser muy importante porque va a ir minando la figura de la familia real dentro de la sociedad francesa. La desigualdad estamental, como les decía, hay burgueses que tienen dinero y mucho, pero no tienen acceso a la participación política. ¿Por qué? Porque no son nobles, porque pertenecen todavía al tercer estado. Ahora bien, si ya de por sí tenemos problemas económicos en Francia, no va a ayudar que en los 2 años anteriores al estallido revolucionario aparezca un problema climático. Producto de lo que se conoce como la pequeña edad glaciar, los inviernos y los veranos previos al estallido revolucionario van a ser desastrosos. Inviernos muy duros y veranos muy frescos, lo cual va a hacer que la producción de trigo caiga en picada. Y como ya le he mencionado, los franceses basaron mucho su economía en torno a la fisiocracia, es decir, a la producción agrícola. Hay una gran crisis del trigo, producto de malas cosechas y de malas condiciones ambientales. El francés consume pan, el francés promedio consume mucho pan. Se decía que podían consumir hasta 1 kilo de pan diario los franceses. Mucho, mucho pan. ¿Y el pan se hace con qué? Con trigo, con harina de trigo. Y la harina de trigo se hace con trigo. Entonces, ¿qué pasa si tienes un problema productivo en el trigo? Obviamente tienes escasez. Al tener escasez, tienes, ¿qué cosa? Un aumento en el precio de los productos. Y al tener un aumento en el precio de los productos, tienes una gran cantidad de personas que no puede comprar pan, que no puede comprar harina de trigo para hacer pan, y por ende el pan también sube, y un montón de gente que no puede comprar pan. Y si a estas personas les empiezas a cobrar impuestos, pues obviamente las estás matando. Por eso es que la gente empieza a molestarse. Por eso es que la gente empieza a cuestionar abiertamente la capacidad de la familia real por dirigir el país. Ahora bien, todo este descontento va a ser canalizado ¿por quiénes? Por los pensadores ilustrados, que van a ver la oportunidad de todo este descontento para iniciar precisamente el estallido revolucionario. Ninguna revolución nace por ideas o por conceptos, por más buenas que sean. Generalmente las revoluciones y las guerras aparecen por cuestiones netamente económicas, como la crisis del pan, la crisis de los impuestos y demás, económicas o políticas, como el desprestigio de la familia real y demás. Si tienes todo este momento, o tienes todas estas crisis que las están viviendo la gente del común, y luego ya vienes con un discurso teórico importante, bien estructurado, que logra convencer a la gente, pues vas a tener un proceso revolucionario, obviamente, encaminado. Y la ilustración va a ser la encargada de dirigir, y estos principios y estos líderes ilustrados son los encargados de dirigir este proceso revolucionario. Por eso es que la ilustración se convierte en todo este bagaje teórico importante que van a utilizar los revolucionarios franceses para concretar sus objetivos, sobre todo la burguesía, que era la principal impulsora de este proceso de cambio. Bien, la situación va a estar tan al límite que el rey no va a tener otra alternativa que convocar a los estados generales, iniciándose entonces el proceso revolucionario durante esta etapa que se va a conocer como el periodo monárquico. ¿Qué son los estados generales? Básicamente era una forma en que el rey tenía para tratar de solucionar algún tipo de problema crítico que enfrente el reino de Francia. Y se convocaban a representantes de los 3 estados, de la nobleza, del clero y del estado llano. Obviamente estos estados generales eran presididos por el rey. Fue el ministro Necker de Economía el que le recomienda al rey Luis XVI que convoque a estos estados generales. Sin embargo, va a haber un problema al momento de votar. ¿Cuál va a ser este problema? Que al momento de votar se va a observar que el voto no era individual, sino era el voto por estado. Es decir, cada estado representaba un voto. El estado llano se va a negar a participar dentro de estas reformas tributarias que se iban a ver en los estados generales. ¿Por qué? Porque siempre iba a estar en minoría, porque generalmente el estado, el estado de la nobleza con el estado del clero
votaban en conjunto y todas las medidas que el Estado llano quería implementar no se iban a cumplir porque terminaban perdiendo. Los miembros del Estado llano exigían que los votos para la aprobación de cualquier tipo de reforma tributaria se realicen de forma individual. Esto va a ocasionar que miembros del Estado llano se retiren de esta reunión de la Asamblea de los Estados Generales y se reúnan en lo que se va a conocer como el Salón del Juego de la Pelota. Y ahí van a acordar crear una Asamblea Nacional. Y van a invitar a que miembros del clero y la nobleza también se sumen a esta Asamblea Nacional. Algunos de estos miembros se van a sumar a la Asamblea Nacional y el rey va a amenazar con disolver esta Asamblea Nacional. No obstante, se va a dar el juramento del Juego de la Pelota, en donde los miembros de la Asamblea Nacional van a jurar no disolverse por ningún motivo hasta que no se inicie una asamblea constituyente. El rey, al ver que gran parte del clero y la nobleza se ha pasado al bando de la Asamblea Nacional, no va a tener remedio que iniciar las negociaciones para la creación de una asamblea constituyente en julio de 1789. En torno a estos debates de la Asamblea Constituyente, porque como ustedes sabrán, la Asamblea Constituyente es un lugar en donde se debaten qué tipo de cosas va a ir o no dentro de una constitución, o sea, a grandes rasgos, esto es lo que hacen dentro de una Asamblea Constituyente, el rey hacía todo lo posible por evitar que se pierdan los derechos nobiliarios y los derechos que pudieran afectar al rey y su familia. Por eso es que varios de los miembros del tercer estado van a estar muy furiosos con estas constantes intromisiones que va a tener el rey. Y los sansculot, que van a ser personas del pueblo radicales, que van a estar a favor precisamente de este proceso revolucionario, van a azuzar y dirigir al pueblo hacia la toma de la Bastilla. La Bastilla era el símbolo del poder real en París. Los sansculot, junto con el pueblo, capturan la Bastilla y de esta manera presionan al rey para que éste firme varios de los derechos que se negaba a firmar y que estuvieran presentes dentro de la Constitución. La toma de la Bastilla se da el 14 de julio de 1789. ¿Qué se aprueba? La abolición de los derechos feudales, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que van a ser la base para los derechos humanos en general. Se aprueba la constitución civil del clero y de esta manera entonces se va a tener una constitución que va a ser promulgada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 1791. Aquí vamos a tener varios eventos. ¿Qué sucede? El rey quiere escapar. ¿Por qué? Porque el rey quería ganar tiempo para que potencias extranjeras, aliadas o afines a los Borbones, que era la casa dinástica del rey, pudieran declarar y derrotar precisamente a los revolucionarios franceses y volver a reinstaurar a Luis XVI en el trono. Por eso es que se inicia la guerra contra Austria y Prusia. Ahora bien, dentro de la Asamblea Legislativa vamos a tener tres partidos políticos. Fuldenses o constitucionalistas, que eran partidarios de una monarquía moderada con una constitución, los girondinos, que eran republicanos moderados que no querían a la monarquía, y los más revolucionarios y más radicales van a ser los jacobinos o montañeses, que exigían una reforma constitucional a gran escala, reduciendo los poderes del rey o eliminando al rey y estableciendo una república. Y el rey, precisamente, con esta acción hostil e incluso va a tratar de escapar, va a tratar de escapar el rey de Francia. Se va a producir el asalto al Palacio de las Tullerías. El rey va a ser acusado de ser traidor a la revolución y por eso es que se le va a quitar todas las prerrogativas de liderazgo y aquí vamos a tener ya la etapa republicana, cuando el rey ya no es más jefe del Estado francés. Vamos a tener a la Convención Nacional, primero predominada por los girondinos. Aquí el rey Luis XVI va a ser acusado de conspirador en contra de la revolución y de haber enviado cartas y pedido que potencias extranjeras le declaren la guerra a la Francia revolucionaria y luego va a ser ejecutado. El 21 de enero de 1793, Luis XVI pierde la cabeza. Este periodo girondino va a ser reemplazado por un periodo jacobino, en donde vamos a tener ya el inicio del terror jacobino, que se va a conocer como el régimen del terror, liderado por
Robespierre el incorruptible. ¿Por qué? Se va a formar una dictadura. Los jacobinos tienen el control total de la República Francesa y van a empezar a matar y a justiciar a cualquier persona sospechosa de ser o acusada de ser contrarrevolucionario. Antiguos militares monárquicos, clérigos, personas que ni siquiera eran monárquicas, pero que cuestionaban el poder totalitario de los jacobinos, también van a ser ejecutados por Robespierre y demás. Robespierre incluso va a tratar de hacer una reforma cultural, tratando de cambiar los meses del año y demás. Por eso es que vamos a tener un calendario distinto dentro de este periodo. Al final va a concluir este periodo del periodo jacobino con la reacción termidoriana. ¿Por qué reacción termidoriana? Porque se va a producir en el mes de Termidor, según el nuevo calendario revolucionario. Aquí Robespierre va a caer, va a ser capturado, se va a tratar de suicidar con tanta mala suerte que en vez de dispararse y matarse, solo se va a dislocar la mandíbula. ¿Y qué es lo que van a hacer los que lo tenían en su poder? Simplemente le van a acomodar la mandíbula, lo van a amarrar y luego lo van a guillotinar, ya que la guillotina era el arma favorita de Robespierre para ejecutar a sus opositores. Vamos a tener luego de esto un predominio de la llanura, la convención termidoriana, que se va a formar en torno a lo que se va a conocer como el directorio, que va a ser gobernada por la alta burguesía republicana, grandes comerciantes relacionados con la banca y las finanzas. Pues bien, precisamente este directorio va a llamar a un militar francés que había cosechado grandes e importantes victorias en contra de los enemigos de Francia. ¿Quién va a ser este señor? Napoleón Bonaparte, que ya para esta época había logrado alcanzar gran fama y renombre debido a su gran astucia militar. El gran corso, Napoleón Bonaparte, va a ser llamado por el directorio para que pueda dirigir las fuerzas francesas en contra de los ingleses y en contra de los austriacos, que aún seguían en guerra abierta contra Francia. Bien, no obstante, este directorio va a caer a través de un golpe civil, el golpe de 18 de Brumario, impulsado ¿por quién? Por nuestro amigo Napoleón. Bien, él va a iniciar o va a compartir el poder con otras dos personas más, iniciando lo que se conoce como el gobierno del consulado, en donde él va a ser obviamente el cónsul mayor. Durante este periodo del consulado, que va a ir de 1799 a 1804, vamos a tener el Código Civil Napoleónico, vamos a tener, por ejemplo, el concordato con el Papa Pío VII de 1802, en donde se va a reconciliar Francia con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica había sido uno de los principales objetivos de los revolucionarios franceses y a través del concordato ya se liman asperezas. Al final, Napoleón va a decidir que el consulado ya no va más y él se va a coronar como emperador. De esta manera, Napoleón inicia el primer imperio francés y la etapa imperial de la Revolución Francesa, que va a ir de 1804 a 1815. Ahora bien, Napoleón va a ser un ilustrado convencido. Varios de los principios ilustrados él los va a leer y los va a interiorizar. Pero él va a considerar que la forma de expandir los principios liberales ilustrados se deben realizar en torno a la fuerza y a la mala. Es decir, se debe obligar a los reyes a dejar el poder y Napoleón lo que hace a través de sus conquistas militares es tratar de expandir los principios de la Revolución Francesa, pero a la fuerza y a la mala. Por eso es que Napoleón va a decir, el fin justifica los medios. Ese va a ser, digamos, la justificación que Napoleón va a dar para todo su proceso de expansión territorial, que obviamente va a ser de forma tiránica a través de las tropas francesas. Bien, vamos a tener varios eventos aquí. Por ejemplo, una tercera coalición en 1805 va a ser finalmente derrotada por el ejército francés en la batalla de Austerlitz, llamada la batalla modelo, que va a ser una batalla táctica, una batalla de brillantes táctica empleada por Napoleón. Va a tener un revés en la batalla de Trafalgar, que va a ser un combate naval más que nada, en donde una flota franco-española, por cierto, los españoles que en un primer momento estaban en contra de los revolucionarios, con Napoleón a la cabeza, deciden aliarse a Napoleón. Y en un intento de invadir Inglaterra se produce la batalla de Trafalgar, en donde la flota franco-española es hundida, y esto va a ser un problema para
para España luego. Pero bien, vamos a tener varios eventos políticos. Por ejemplo, las tropas francesas van a terminar por invadir a su antiguo aliado. Cuando hablemos de la independencia del Perú, vamos a hablar de este proceso, porque ahí radica el inicio del proceso independentista, no solo del Perú, sino de toda América. Y por eso es que al final España, que era su aliado, termina siendo contrario a la presencia napoleónica y va a producirse el reemplazo del rey por el famoso Pepe Botella, que era hermano de Napoleón y demás. Al final, la sexta coalición, recién en el año de 1813, termina por derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig. Napoleón es expulsado a la isla Elba, pero logra escapar de sus captores y regresa a Francia para gobernar nuevamente en Francia, que se va a conocer como el gobierno de los 100 días. Ahí Napoleón va a ser finalmente derrotado en la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, poniendo punto final al imperio, a las pretensiones napoleónicas. Obviamente, Napoleón es desterrado a la isla de Santa Elena, en la costa occidental de África, y va a morir el 5 de mayo de 1821. En Europa, las potencias europeas van a iniciar el proceso de restauración, en donde se van a reimponer a los reyes que habían sido, obviamente, obligados a abdicar por Napoleón, incluido el rey francés. Se van a tratar de restablecer las monarquías absolutistas, aunque no van a durar mucho, porque la misma población va a exigir la aparición de constituciones, sobre todo en Francia. Va a haber una nueva demarcación territorial y se va a crear la Santa Alianza, una alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar cualquier tipo de rebelión liberal dentro del continente europeo. Se va a señalar que cada uno de los procesos revolucionarios es responsabilidad de cada una de estas monarquías y por eso es que las monarquías van a tratar de reaccionar rápidamente ante cualquier tipo de intento o aparición de revolución liberal. Por eso es que en el siglo XVIII vamos a tener que las revoluciones liberales del siglo XVIII, influenciadas mucho por la Revolución Francesa, van a ser finalmente derrotadas y socavadas por potencias como Austria o Rusia, o la misma Francia, o la misma España, por ejemplo. Bien, mientras está dando todo esto en Francia, en Inglaterra estamos viviendo la primera revolución industrial. Un proceso verdaderamente revolucionario. Se transforma las fuerzas productivas que van a ir cambiando, gracias al desarrollo tecnológico, la sociedad y también la cultura de la población. Nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano había producido tal cantidad de mercancías durante la revolución industrial. Es una etapa en donde el desarrollo, sobre todo, de la máquina a vapor, que va a ser impulsada por vapor y carbón, va a permitir la generación de nuevas máquinas que, gracias a este impulso, van a generar gran cantidad de producción y van a aparecer las primeras sociedades de consumo. Las causas, un gran crecimiento demográfico en Inglaterra, gracias a una revolución agrícola que va a permitir aumentar la renta agraria, van a aparecer grandes haciendas que van a empezar a ir incluyendo y van a empezar a ir absorbiendo a los pequeños propietarios en Inglaterra. Estos pequeños propietarios, al ver que no pueden competir con las grandes haciendas, no van a tener otra que, obviamente, vender sus propiedades e irse ¿a dónde? Hacia las ciudades, ya que en las ciudades el desarrollo tecnológico y la aparición de estas máquinas están demandando ¿qué cosa? Trabajadores, para que puedan incluirse dentro de este proceso de revolución industrial. Además de que Inglaterra va a tener para esta época una gran cantidad de materias primas, sobre todo carbón, que va a ser el principal impulsor de esta primera revolución industrial. La materia prima que va a empezar a desarrollarse, o menos, las fuentes de energía va a ser el carbón y el vapor. La materia prima utilizada para este primer proceso de revolución industrial va a ser el hierro y el algodón. Vamos a tener la industria textil y la industria siderúrgica como principales industrias hegemónicas. Hay una gran migración del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad se está demandando mano de obra. Las ciudades empiezan a crecer, empiezan a sufrir de problemas de hacinamiento y producto de los vapores que producen las fábricas, empiezan a tener problemas también de altos niveles de contaminación. Vamos a tener duras condiciones laborales, explotación femenina e infantil,
Las mujeres y los niños trabajaban también, pero como según los empleadores no tenían el mismo nivel de fuerza que un hombre adulto varón, pues se les pagaba la mitad. No había descansos, se trabajaba de lunes a domingos en jornadas laborales de hasta 14 y 16 horas. Esto se le conoce como la primera etapa del capitalismo salvaje, en donde prácticamente no había ningún tipo de protección para el trabajador. Precisamente por estas duras condiciones laborales surgen los primeros sindicatos y aparece precisamente las primeras formaciones de lo que luego se va a conocer como el proletariado, que va a ser la génesis para el desarrollo de nuevas formas de entender y ver el mundo. Se crean diferentes máquinas que van a permitir acortar el tiempo de conexión. El barco a vapor, la locomotora, que van a ser precisamente estos dos grandes inventos, aparte de basándose en la máquina a vapor de James Watt, que van a permitir mejorar la conexión e interacción de las sociedades humanas. Ni antes ni nunca antes el ser humano había logrado tener este nivel productivo y de aquí en adelante el ser humano pues simplemente va a convertirse en un productor industrial a gran escala. Bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Denme un momento para darle las claves. Por favor, denme un momento para darle las claves antes de que se vayan ya a almorzar. Yo también tengo hambre. Bien. Listo. Las claves de esta semana son las siguientes. La 1 es la A de avión, la 2 es la C de casa, la 3 es la D de dedo, la 4 es la D de dedo y la 5 es la A de avión. Repito. 1, A de avión, 2, C de casa, 3 D de dedo, 4 A de avión y 5 B de barco. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Cuídense bastante, compañeros. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.